Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Habíamos dado algunas indicaciones sobre esta tablita, la familia de las D-aldosas, que seguramente va a ser para ustedes muy común en su materia de bioquímica 1 y que ya van a ir memorizando, incluso algunos muy comunes como el gliceraldehído, la ribosa, la glucosa, la manosa, la galactosa, etcétera. Entonces todos ellos van a ser a partir de ahora más comunes para ustedes. Muchas veces ya en bioquímica se obvia el tema del D porque se presupone que todos los azúcares que van a usar son del tipo el estereoisómero D y se pueden dar cuenta en esta tablita todos, ¿no? Bajan CH2OH, el OH está a la derecha, una tetrosa con por favor, micrófonos, apaguen. Entonces decía CH2OH y un carbono con el OH a la derecha, familia D. Cualquiera, ¿no? Una aldotetrosa. La galactosa, CH2OH, carbono, el OH a la derecha, ese es el isómero D. Entonces, en bioquímica directamente les pueden dar estos nombres y estas tablas y ustedes ya deben presuponer que son D-aldosas. Bien, vamos a estudiar rápidamente esta familia que inicia con el gliceraldehído, que como hemos visto, me bajo al final de la cadena, el primer carbono quiral, OH a la derecha, y entiendo que es D-gliceraldehído, una triosa, y pasamos aumentando un átomo de carbono a la D-eritrosa por el estereoisómero eritro, y la D-treosa por el estereoisómero treo, pero acá nuevamente solo van a estar los D. ¿Sí? Podemos entender que estos dos estereoisómeros, la D-eritrosa y la D-treosa, van a ser diastereoisómeros, puesto que no son imágenes especulares. Si bien coincide el OH aquí, el hidrógeno, ya nos denota que no son imágenes especulares, por lo tanto son diastereoisómeros. Si esos diastereoisómeros solo se diferencian en un átomo de carbono quiral, entonces puedo comparar CHO lo mismo, acá abajo CH2OH, y acá el carbono que me dice que es de la familia D es el mismo en ambos casos. Por lo tanto, la única diferencia entre estos dos diastereoisómeros sería este carbono quiral. Este tiene el OH a la derecha y este tiene el OH a la izquierda. Como ambos diastereoisómeros se diferencian solo en un carbono quiral, entonces yo los denomino epímeros. Ese nombre para ustedes es importante porque en bioquímica les van a pedir el concepto, pero ustedes ya deben identificar y encontrar cuáles son de los diastereoisómeros son epímeros. Entonces, de hecho, la relación entre la D-eritrosa y la D-treosa es de diastereoisómeros, y como se diferencian estos diastereoisómeros en un solo carbono quiral, entonces serán epímeros. ¿Y dónde están los enantiómeros? Prácticamente en su tablita no van a encontrar enantiómeros entre sí. ¿Dónde estarían los enantiómeros de la D-eritrosa? Si saco su imagen especular, esta sería la L-eritrosa, enantiómero, y el otro enantiómero de la D-treosa sería la L-treosa, es un enantiómero. ¿Sí? Pero estos no van a figurar en sus tablitas de la familia de las D-aldosas, es decir, si les dicen encuentren enantiómeros en la tablita, no hay, no van a encontrar ustedes enantiómeros en la tabla de las D-aldosas que acabo de mostrar antes. Entonces, la relación, por supuesto, entre los isómeros L también es de diastereoisómero, porque no son imágenes especulares. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es imagen especular? Cuando coincide estos con los de acá. Por ejemplo, acá, OH coincide con OH. OH coincide con OH. Los dos H atrás, acá los tengo atrás y listo. Estos son enantiómeros porque es una imagen especular. En cambio, estos no son, estos tampoco, y son solamente diastereoisómeros. En este caso también serían
epímeros, porque como ambos son L, esta parte es igual a esta, el CHO es igual, y este carbono quiral tiene el OH a la izquierda y este otro a la derecha. La única diferencia entre estos dos es un carbono quiral, por eso se denominan epímeros. Si pasamos a las aldosas con 5 átomos de carbono, denominadas aldopentosas, 1 y carbono 5, como la ribosa es su máximo exponente, vamos a tener 4, pero 4D, ¿sí? Los L ya no se escriben cuando ustedes estudien bioquímica. Como hemos dicho, todos estos van a ser diastereoisómeros, porque no coincide, ¿verdad? Este coincide con este ya no, pues basta que no coincida uno, ya no es imagen especular. Y la relación de estos dos diastereoisómeros, de ribosa y de arabinosa, será también de epímeros. Acá ya deben ustedes percatarse que en toda la familia de las D-aldosas, estos dos átomos de carbono de abajo son idénticos. Y comparan, CH2, OH a la derecha, lo mismo, OH a la derecha, lo mismo y lo mismo. Entonces, estos dos dejo de comparar porque siempre van a ser lo mismo si es que van a ser de la familia D en las aldopentosas. Por supuesto, el carbono 1, los aldehídos, son lo mismo. Entonces me limito a comparar estos dos para revisar la relación, ¿no? Entonces, este es diferente y este es igual. Entonces, la única diferencia entre la D-ribosa y la D-arabinosa es este carbono quiral que estoy señalando, el carbono 2, y por eso digo que estos son epímeros. Entre la arabinosa y la silosa encontraremos que hay una relación solo de diastereoisómero. Dejo de comparar estos dos, ya hemos dicho, es lo mismo, ¿no? Dejo de comparar estos y me limito a estos dos carbonos. Este es diferente de este, por el OH, ¿sí? Pero este también es diferente de este. Este tiene el OH a la izquierda y este a la derecha. La diferencia es de dos carbonos quirales, dos. Entonces, como la diferencia es de dos, ya no puedo decir que son epímeros. Epímeros solamente cuando se diferencian en un carbono quiral. Si se diferencian en dos o más carbonos quirales, entonces los diastereoisómeros ya no van a ser epímeros. Entonces, estos dos se quedan como diastereoisómeros. Estos otros dos diastereoisómeros serán epímeros. Entonces, esto es lo mismo, ya sé. Esto es lo mismo y comparo este. Este es diferente de este. El carbono 2, diferente de este, y este es el mismo. Entonces, la única diferencia entre la silosa y la lisosa sería el carbono 2, que estoy señalando, con diferentes posiciones para el OH. Por lo tanto, estos diastereoisómeros serán epímeros. Y esos también serán solamente diastereoisómeros. Ustedes pueden terminar de comparar el resto, pero les damos una idea para que puedan practicar. Entonces estos serían diastereoisómeros porque se van a diferenciar en dos. Estos dos son diferentes a estos dos. Basta que sean dos diferentes, ya son diastereoisómeros, dejan de ser epímeros. Si quieren, le sacan un screen y después a la siguiente diapositiva, cuando estén todas las relaciones, le sacan también un screen para practicar cuáles son epímeros y cuáles solo diastereoisómeros. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Tenemos las aldohexosas, que van a ser los azúcares con 6 átomos de carbono y son aldo por el grupo aldehído. Entonces, nuevamente, todos tienen grupo aldehído, ya no voy a comparar. Todos son de la familia D, por lo tanto, este CH2COH a la derecha, estos dos carbonos van a ser idénticos en todos los de la familia D. Entonces, cuando compare, solamente voy a comparar estos tres carbonos quirales. Estos dos, el 5 y el 6 ya no, son idénticos. Y el 1 no, porque también son idénticos.
Entonces el 2, el 3 y el 4 para encontrar la relación. La D-alosa y la D-altrosa son epímeros, entonces me fijo este es diferente y este es igual. La única diferencia entre ambos sería este carbono 2 y por lo tanto son epímeros. Estos dos son diastereoisómeros, entonces me fijo acá, este es diferente a este y este también es diferente. Entonces tengo dos carbonos quirales diferentes. Ya ni siquiera me fijo en este otro porque podría ser también diferente. Pero basta que dos sean diferentes, ya digo, son diastereoisómeros. Entonces la altrosa y la glucosa serán diastereoisómeros. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa y la manosa? Serán epímeros. Entonces comparo este con este, que son carbonos diferentes. Sin embargo, este y este son iguales. Entonces estos también son iguales. Y esto ya no comparo porque ya sé que son iguales. Entonces, la única diferencia estaría en este carbono 2 entre la glucosa y la manosa y esa diferencia los denota como epímeros. Entonces, la glucosa es un epímero de la manosa o viceversa. ¿Qué pasa con estos dos? Van a ser diastereoisómeros. Comparo este con este diferente y este con este diferente. Y en este caso, este más es diferente. Tengo 3 carbonos quirales diferentes. Entonces, basta que tenga 2 diferentes, ya digo, son diastereoisómeros. Pero acá ya se pueden dar cuenta que pueden tener hasta 3 carbonos quirales diferentes, los diastereoisómeros. La gulosa y la idosa son epímeros. Entonces, comparo este son diferentes. Este con este lo mismo y este con este lo mismo. La única diferencia entre estas dos azúcares monosacáridos sería este carbono de quiral 2. Entonces, como solo se diferencian en un átomo de carbono quiral, ambos son epímeros. La idosa con la galactosa son diastereoisómeros. Este es diferente de este y este es diferente de este. Además, este es diferente de este. Tengo 3 diferentes. Y por lo tanto basta que 2 sean diferentes, ya dejan de ser epímeros, ya los llamo diastereoisómeros. Y finalmente la galactosa con la talosa serán epímeros y la única diferencia sería el carbono 2. Estos dos son exactamente iguales, la única diferencia entre estas dos moléculas está en el carbono 2, donde en la galactosa el OH está a la derecha y en la talosa el OH está a la izquierda. Entonces esta es la relación entre estos miembros de la familia de las D-aldosas que serían aldohexosas. Bien, les damos unos segundos para que saquen un screen y puedan practicar después, encontrando quiénes son diastereoisómeros y quiénes son epímeros, a manera de familiarizarse con los nombres y las estructuras de azúcares importantes, entre ellos la glucosa, la manosa y la galactosa. La galactosa, por ejemplo, es parte de un dímero, o sea, se unen dos monosacáridos para formar la famosa lactosa o azúcar de la leche, que en algunos casos causa problemas estomacales y en los otros hay realmente una intolerancia completa a ese tipo de azúcar. Bien. Hasta acá las aldosas, antes de entrar a las cetosas, veamos si tienen dudas. Hasta acá. Ninguna duda. Perfecto. Sigamos. Entonces, ya saben que la familia de las cetosas parte de una cetotriosa, que sería la dihidroxiacetona. Esta no puede ser D ni L porque no tiene carbonos quirales. Cuando aumenta un átomo de carbono, estaría pasando de triosa a tetrosa, y estas son ceto por la cetona. Este es el grupo cetona. Entonces vamos familiarizándonos con las cetosas.
Entonces tendría uno solo para la eritrulosa con un carbono quiral que hace a la familia D, el OH a la derecha, y como tiene un solo quiral, tiene un solo estereoisómero. Ese sería el L. El L ya no puede estar en esta tablita que ustedes van a estudiar en bioquímica porque esta es la familia solo de las D cetosas. Luego paso a la ribulosa, que son cetopentosas, tienen 5 átomos de carbono, y lo que también son de la familia D, fíjense, esto ya es idéntico, CH2COH, CH2COH. Todos los miembros de la familia D, desde las tetrosas hasta las cetohexosas, van a tener ese CH2OH exactamente igual. Y finalmente paso a las cetohexosas, donde la más conocida y la más importante sería la fructosa. Entonces tiene un grupo cetona, la fructosa, pero tiene 6 átomos de carbono y esta de hecho es la D-fructosa porque el primer carbono quiral, empezando de abajo, tiene el OH a la derecha. Bien, como les dije también anteriormente, ya en bioquímica a veces presuponen que ya saben que se trata de las D-cetosas y les presentan directamente estas moléculas sin decirles que son D, sin hacer hincapié en la posición o decir que esto es idéntico, digamos, ¿no? Esto de demostrar lo idéntico es más fácil para que memoricen algunas estructuras, ¿no? Entonces ya saben, 6 átomos de carbono, ya conocen que todos son CH2OH y carbono a la derecha, por lo menos ya conoces esto. Y en una cetosa pondrás arriba CH2OH y el grupo cetona. Entonces ahí ya te ahorras 4 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3 y 4. Lo mismo va a ser 1, 2, 3 y 4. Lo único que tendrían que memorizar son estos quirales y aquí memorizar de 2 en 2. ¿Sí? Pues esas son las lógicas que les dejo para que ustedes ya puedan encarar con mayor facilidad Bioquímica 1, donde les van a dar directo la tabla y tal vez les puedan preguntar hasta los nombres, que también hay que memorizar, y las estructuras de las más importantes. A manera de familiarizarnos, repasaremos un poquito la relación. Estos son diastereoisómeros, la de ribulosa y la de cirulosa. Ya saben, este CH2 y el grupo cetona es lo mismo en todas las cetosas. CH2 cetona, CH2 cetona. O sea, los dos de arriba ya ni comparo. Y para escribir, digamos, hacen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces aquí le ponen CH2OH y cetona. Y abajo le ponen CH2OH y el carbono D. Es con el OH a la derecha. Listo. Lo único que tienen que recordar es este de acá. Y en todo se va a repetir. Por lo tanto, si yo comparo este de acá con este de acá, va a ser diferente. Este es el mismo y la única diferencia entre estos dos sería este carbono 3. Por lo tanto, estos son epímeros. Bien, entre la psicosa y la fructosa, la relación es de epímeros. Esto ya no comparo los dos de abajo. Y digo, este con este es diferente. Y este con este es igual. Entonces la única diferencia entre estos dos sería el carbono 3. Por lo tanto, estos dos son epímeros. La fructosa con la sorbosa van a ser diastereoisómeros. Entonces comparo este diferente y este diferente. Entonces como ya estos dos son diferentes, ya digo son diastereoisómeros. Y la sorbosa con la tagatosa serán epímeros. Esto es lo mismo, no comparo, lo de abajo los dos también son lo mismo. Y digo aquí, este tiene el OH a la derecha y este el OH a la izquierda. ¿Sí? Entonces este es lo mismo, la única diferencia sería en carbono 3 que estoy señalando. Y por lo tanto, como estas dos moléculas se diferencian solo en un carbono quiral, entonces digo que son epímeros. Esta es la familia de las cetosas, deben familiarizarse con su estructura, porque luego vamos a ver ya tanto aldosas como cetosas en su forma cíclica,
que es cómo existen en la realidad en solución, están en forma cíclica principalmente, no como cadena abierta, y ya para formar polisacáridos o por lo menos disacáridos también deben estar en su forma cíclica, ¿no? Entonces vamos a requerir, digamos, la fructosa en su forma cíclica, la glucosa en su forma cíclica, la galactosa en su forma cíclica, y por eso ya deben ustedes ir conociendo. Por el momento yo les voy a permitir, digamos, el uso de estas tablas para que puedan pasar de la forma lineal a la forma cíclica. ¿Sí? Lo mismo pueden usar esta u otras que están mejor organizadas. Pues pueden usar una tabla de las de aldosas y una tabla de las de cetosas, va a ser lo que van a requerir para su próximo parcial. Entonces ustedes van a ver cómo es de la glucosa y escríbela en forma cíclica y combínala con una fructosa para hacer una sacarosa y qué sé yo, ¿no? Entonces, y ahí van a ir encontrando los dímeros y eso ya vamos a trabajar en siguientes clases. Entonces, por el momento, quiero que se familiaricen con estas dos familias de aldosas y cetosas, valga la redundancia, y vayan aprendiendo ya todos los monosacáridos, porque luego vamos a empezar a hacer disacáridos y luego vamos a hacer polisacáridos, es decir, vamos a ir uniendo diferentes azúcares con una cadena larga de muchos azúcares que se denominan polisacáridos y ellos todos van a estar en su forma cíclica, ya no en la forma de cadena lineal. Bien, tenemos preguntas hasta acá para seguir avanzando. Y ya, gracias. Primo tiene una pregunta, muchas gracias. Dice, ¿los epímeros son diestereoisómeros? Sí, pero no, yo no le puedo decir epímeros a todos los diastereoisómeros. Eso es correcto también. Entonces, hay diastereoisómeros que no son epímeros. ¿Cuáles? Los que se diferencian en 2 o más átomos de carbono quirales. Poniéndolos más simples, los únicos diastereoisómeros que pueden denominarse epímeros son aquellos que se diferencian en un átomo de carbono quiral. Así de simple. ¿Sí? Si tus diastereoisómeros se diferencian en 2 o 3 átomos de carbono quiral, ya no se pueden llamar epímeros. Se quedan con el nombre de diastereoisómero. Pero si encuentras un par de diastereoisómeros que se diferencian solo en un carbono quiral, les puedes también poner el nombre de epímeros. Y epímeros es un nombre que van a ustedes trabajar en bioquímica. Por eso hemos hecho todas esas tablitas y por eso les he pedido que se saquen un screen para que practiquen, ¿sí? Entonces, practican y por favor ese concepto ya se lo llevan para bioquímica 1, Dios mediante al año en sus materias de tercer año. Bien, seguimos. Vamos a trabajar algunos conceptitos más. Ya saben que existen aldosas caracterizadas por el aldehído y cetosas caracterizadas por el grupo cetona. Entonces, estas sus estructuras. En la cetona siempre tienen que poner un CH2 arriba y va a tener un CH2 abajo. ¿Sí? El CH2 arriba porque es una cetona polihidroxilada. ¿Sí? En el aldehído, en cadena, en el carbono 1 siempre va a estar el aldehído y abajo pondrán su CH2OH. Entonces esto es importante. Este sería una aldosa y esta sería una cetosa. Esos conceptitos deben ir quedando claros. Acá, por ejemplo, tenemos la aldosa, que es el D-gliceraldehído. Entonces, mi grupo aldehído, gliceraldehído. Acá en carbono 2 es el que me dice por el OH a la derecha, me dice que es D. Y por favor, este no es D, ni L, ni nada, ni es quiral, porque este es el CH2OH. Es este. ¿Sí? Se puede escribir de esa forma. CH2OH. Entonces acá, de entrada, ya me tienen que reconocer que este
es CH2OH, y al tener dos iguales ya no puedo decir que es quiral. El único quiral va a ser este carbono de acá, que es el que define por la posición del OH que este es D. Entonces, repasar eso. Les he perdonado en otro parcial que me pongan ERS a un carbono como este que ni siquiera es quiral, pero en el próximo ya no voy a perdonar y van a ser puntos en contra. ¿Sí? En el caso de la hidroxiacetona no hay quiralidad porque este tiene dos hidrógenos y aquí también dos hidrógenos, entonces no hay carbonos quirales. Por lo tanto, no puedo decir dihidroxiacetona en este caso. Y ahí tienen lo mismo, carbono quiral, el D, y aquí tienen otras, ¿verdad? Una aldosa, la glucosa, que es una aldohexosa. Ambas tienen la misma fórmula condensada, la glucosa y la fructosa, solo que la glucosa es un aldehído y la fructosa es una acetona. Sí, estos ya son isómeros. Si fuesen los dos aldehídos y variarían, digamos, solo los OH, ahí recién puedo decir que son estéreo isómeros. Estos son isómeros por grupo funcional, ¿verdad? Bien, entonces acá la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Si se bajan hasta el final, el carbono 5 con el OH a la derecha me dice que esta, por ejemplo, es D-glucosa. Y acá lo mismo, la fructosa bajan hasta el final y este con el OH a la derecha me dice que es D-fructosa. Entonces estos dos son exactamente iguales en todos, tanto en aldosas como en cetosas. Estos carbonos van a hacer lo mismo porque es la característica de las D-aldosas o de las D-cetosas. D y D. Eso es importante. Y cuando les escriban, ustedes ya dirán, esta es la D-glucosa y esta es la D-fructosa. Entonces, ahí debemos reconocer. Luego ya memorizarán. Les hemos enseñado cómo memorizar por lo menos la glucosa. De ahí trabajarán ustedes para memorizar la fructosa, la ribosa, que es más fácil, etcétera, los azúcares más importantes. Al margen de los azúcares, hemos dicho que otros grupos que reciben también la nomenclatura D y L son los aminoácidos. Los aminoácidos se denominan alfa-aminoácidos por lo siguiente. En un aminoácido, el grupo principal es el grupo carboxilo. ¿Sí? Por lo tanto, este es el grupo principal, carbono 1. El primer carbono unido al grupo principal de una molécula se denomina siempre alfa. El segundo carbono, si hay aquí, sería beta, etc. Pero el primero es alfa. ¿Qué tiene este carbono alfa del carboxilo? Tiene un grupo amino. Por de ahí viene el nombre alfa-aminoácido. Entonces, esta es la característica. Vamos a ver si llegamos a este capítulo. Esperemos que sí, para explicar a más detalle. Por el momento solo vamos a explicar la nomenclatura de los carbonos quirales en aminoácidos. ¿Qué hago para obtener los aminoácidos? Solo cambio el R. Si le pongo el R hidrógeno, como es el caso de la glicina, entonces este carbono no va a ser quiral porque tendría hidrógeno y aquí también hidrógeno. Y es el único carbono que no es quiral. El resto de los alfa-aminoácidos, todos son quirales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar la nomenclatura D y L? Dibujo en Fisher. Entonces, 1, 2, 3, etcétera. Esta es mi cadena principal, que la pongo acá. Y en el carbono alfa, que es el que ahora va a decirme si es D o L, el carbono alfa, ese es el importante. Ahí voy a poner el grupo amino y el hidrógeno. Amino y el hidrógeno. Como no hay OHs, el amino es el que manda. Si el aminoácido está a la izquierda, el amino del aminoácido está a la izquierda, digo que es L. Y si el amino del aminoácido está a la derecha, en carbono alfa, digo que es D. Entonces, así de simple.
Este es L-aminoácido y este es D-aminoácido. Ejemplo, alanina. El R de la alanina había sido CH3 y es un ácido carbono alfa y amino. Estas cargas ya les he presentado en el examen, no se van a preocupar, esto depende del pH. Eso también vamos a trabajar en el capítulo de aminoácidos. Ahora simplemente les vamos a mostrar en las próximas diapositivas cómo pueden ir cambiando las cargas en función del pH. Y son equilibrios ácido-base que ustedes ya deben recordar mejor que yo, puesto que es parte de sus estudios de química analítica. Pero vamos a recordar un poquito, y existen los aminoácidos en esta forma, digamos, donde se le ha quitado el H, y en esta donde se le ha aumentado, digamos, el hidrógeno al grupo amino. Esta es una base y este es un ácido. ¿Sí? Bueno, entonces hemos dicho cadena principal, así, y me buscan el carbono alfa, es decir, buscan el COO, y el primer carbono es el alfa, este es el quiral, excepto en la glicina. Veo que tiene 4 sustituyentes diferentes, veo que está en Fischer y me fijo dónde está el grupo amino, que puede venir como NH2 o como NH3, es lo mismo dependiendo del pH, y si está a la izquierda digo es L, en este caso alanina. Este aminoácido se llama alanina y si tienes el grupo amino a la izquierda se llama L-alanina. Este se llamará D-alanina porque tiene el grupo amino a la derecha. Pueden poner también configuraciones absolutas, pero en bioquímica más van a usar el L y el D. Y deben recordar que el cuerpo humano solo utiliza los L-aminoácidos. Es lo contrario de los azúcares, ¿sí? En los monosacáridos el cuerpo humano utilizaba los D-azúcares. En los aminoácidos, en los alfa-aminoácidos, el cuerpo humano va a usar los L-alfa-aminoácidos. Entonces, todas estas nomenclaturas ya deben manejar, ya deben saber por qué son alfa-aminoácidos, alfa-aminoácido. Entonces eso me da una idea de poder escribir. Escribo un ácido, el carbono alfa, escribo un amino y solo le cambio eres para ir construyendo todos los aminoácidos posibles. Y ahí tienen, ¿verdad? Este es el grupo ácido, el alfa y el amino. Si el R es hidrógeno, este no es quiral, porque tiene 2 hidrógenos. Ya deben dejar de confundirse. Y cuidado que me pongan D-glicina, L-glicina, y sí que les pongo menos 20. ¿Sí? Este ácido amino, carbono alfa, su R había sido CH3, acabamos de ver. Este sí puede existir en D y en L. La valina, su R es este. Entonces, alfa, amino, ácido y el R. Alfa, amino, ácido y el R. Entonces, se dan cuenta, solo cambiando el R, puedo ir obteniendo diferentes aminoácidos. Ya ustedes, igual en bioquímica, tendrán que familiarizarse no solo con los nombres de los aminoácidos, sino también con sus códigos o letras, o sus abreviaciones también. Esas son cosas que van a ir aprendiendo en Bioquímica 1. Lo que ya deben saber, como acabamos de decir, es que el cuerpo humano solo utiliza los alfa, los L-aminoácidos. Entonces, cuando ustedes vendan o cuando vean que una persona necesita, digamos, por temas de salud, a veces necesitan suplementarse algún aminoácido, las personas, especialmente las personas mayores, y otras personas que practican, creo que fisiculturismo, alguna cosa, también consumen aminoácidos como parte de su dieta. Entonces, estos aminoácidos que deben consumir deben ser L. Muchas veces, a veces se sintetizan aminoácidos y vienen en mezcla racémica, una mezcla de L y D. Entonces, si en alguna botella ves L y D, dices, estoy comprando la mitad.
te dicen la botella tiene 500 gramos, pero tiene que ser de puro L. Si tiene 500 gramos de L y D arginina, entonces no, estás comprando 250 gramos porque las D no vas a usar, no se pueden usar. Entonces solamente ya saben, para expender o para asesorar o si consumen, siempre busquen los L aminoácidos y lean en la letra chica que sea específicamente L aminoácidos, porque los otros no se metabolizan. Bien, entonces tenemos diferentes aminoácidos, ya saben, aminoácido, por lo tanto, este es el carbono alfa. Aminoácido, carbono alfa. Aminoácido, carbono alfa, aminoácido, carbono alfa. Entonces, el carbono alfa es el que manda. Si en el carbono alfa está a la izquierda, el grupo amino, en Fischer, este va a ser L-alanina. Su imagen especular, la D-alanina. Esto no se consume. Solamente el ser humano consume la L-alanina. En cisteína, que es un tiol, en su R es un tiol. En Fischer, la cisteína, el carbono alfa, no tiene el amino a la izquierda, es L-cisteína, y su enantiómero será D-cisteína. Entonces, igual, solo por conocer, porque lo que vamos a usar, o lo que usa el cuerpo humano es la L-cisteína y la L-alanina. Y así en bioquímica quizá les dicen directamente fenilalanina, aquí decía que estos son sus códigos, tirosina, que también en algunos casos les pueden pedir memorizar el nombre y el código, y aquí lo único que están variando son los R, todos son aminoácidos, 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 y este es carbono alfa, alfa y alfa. Todos en bioquímica ya van a tener, en algunos casos cuando están escritos así, el NH3 a la izquierda. ¿Qué te está diciendo eso? Todos estos aminoácidos son L. Este será la L-fenilalanina. Este será la L-tirosina. Y este será el L-triptófano. Entonces, esto para que vayan familiarizándose y además para que encuentren en cuál de los carbonos pueden encontrar la nomenclatura D y L para aminoácidos. Buscan el COH, el primer carbono unido al COH que tenga el grupo amino, ese es el alfa. Y ese es el que manda si es L o si es D. Entonces acá alfa, L-triptófano. Carbono alfa, L-tirosina. Carbono alfa es el primero unido al COH, como está a la izquierda, L-fenilalanina. Bien, entonces muchos, como hemos visto, muchos de los aminoácidos van a encontrarlos en esta forma. Y eso depende del pH. A un pH bajo de 2, tenemos muchos grupos OH, entonces este va a tener su grupo OH y el grupo amino, que era NH2, con su par de electrones va a tomar un protón más, se va a protonar. No se olviden que las aminas son bases, entonces su par de electrones sirven para reaccionar con un hidrógeno ácido y se protona. De NH2 pasa a NH3. A medida que voy subiendo a un pH próximo al neutro o un poco más, entonces empiezan a desaparecer los H's porque ya no voy a tener un pH bajo, sino un pH casi neutro. ¿Dónde desaparecen primero? Se pierde el hidrógeno del carboxilo, lo dejo como carga, y continúa el hidrógeno del grupo amino. Entonces, esta forma, donde no tiene carga, porque si se fijan, -1 más 1, ¿cuánto da? 0, carga neutra. Esa forma se llama, del aminoácido, se llama eswitterión. ¿Sí? Entonces, este sería un eswitterión, porque tiene carga 0. Este sería un eswitterión, la leucina en su forma de eswitterión, porque tiene carga 0. Más 1 menos 1, 0.
Y ya cuando me voy al pH básico, por encima de 9,86, ya han desaparecido los H's y le quito incluso a este también su H, y ya sería el grupo amino, y este con su forma de carboxilato. Entonces el pH manda, y estos cambios todos son posibles. A mayor pH puedo escribir NH2, a pH ácido voy a escribir NH3, y cuando estén en equilibrio las cargas, se va a llamar la forma eswitterion de los aminoácidos. Eso simplemente como un comentario para que no se confundan cuando trabajemos en D y L, de ver el grupo amino como NH2 o como NH3 con carga positiva, que sería una base protonada, no otra cosa. Y el grupo carboxilo, pueden verlo como grupo carboxilo o como COO negativo. COO negativo, que es común. Esto va a depender del pH, nada más. Bien, preguntas hasta aquí y vamos a hablar de otro conceptito. Son conceptos que nos faltan para ir redondeando el avance. Ninguna pregunta. Sigamos. En algún momento hemos hablado de la actividad óptica o de cómo desvían los estereoisómeros la luz. ¿Pero cuál luz? La luz polarizada. Entonces, primero, ¿qué es la luz polarizada? Aquí yo puedo tener una luz blanca de una lámpara, incluso la luz solar, que tiene diferentes longitudes de onda en diferentes direcciones. Cuando esta luz blanca pasa por un polarizador, un cristal muy especial, la convierte en luz polarizada que va a tener su longitud de onda en un solo plano. Fíjense, acá va a vibrar solamente así la luz. En cambio, acá vibra en todas estas direcciones y muchas más. Entonces, esa luz que vibra en un solo plano se denomina luz polarizada. Y la luz polarizada, cuando se hace reaccionar o se hace pasar a través de un enantiómero, un diastereoisómero, de una molécula quiral, la molécula quiral va a ser capaz de cambiar esta dirección de la luz polarizada. ¿Sí? Y puede girar hacia la derecha, cuando ahí se llama dextrógiro, o a la izquierda esta luz polarizada, y ahí se va a llamar levógiro. Cuando gira, cuando es capaz de hacer girar la luz polarizada, una molécula se dice que tiene actividad óptica. Entonces, ¿quiénes tienen normalmente actividad óptica? Moléculas quirales. Si la rotación de la luz es en el sentido de las agujas del reloj, es un aparatito esa. Ahí tienen el aparatito, luz blanca en varias direcciones, pasa por el polarímetro, por el polarizador, y tienen luz polarizada en una sola dirección. Y aquí ponen su enantiómero, su diastereoisómero quiral. Si es quiral, la molécula va a cambiar esta dirección, va a girar, va a cambiar, ¿no? Si cuando cambia se va hacia la derecha, se puede ver con una aguja ya, prácticamente esto. Entonces, digamos, más 20 a la derecha. Entonces ahí se llama dextrógiro y se representa por el signo más. Si observan en su polarímetro que más bien es la agujita marca hacia la izquierda, digamos, menos 20, entonces ahí dicen que son levógiras las moléculas quirales y se representan por el signo menos. Entonces esa es la interacción de la luz polarizada con las moléculas quirales. Y lo interesante es que si yo tengo un estereoisómero, ambos son 2-butanol, este es S y este es R. Ustedes ya saben cómo encontrar si es S o es R poniéndolo en proyección Fischer, ¿sí? O incluso aquí pueden, con su modelo molecular, ver cuál va hacia, cuál sale, cuál entra, y estos dos están en el plano, los numeran y toman por el hidrógeno, listo. Ya van a saber cuál es S y cuál es R sin hacer Fischer, simplemente sabiendo cuál sale, cuál entra y cuáles están en él.
plano, ponen tal cual su modelo y agarrando por el número 4 ya saben cuál es S y cuál es R. Bien, este estereisómero en realidad son enantiómeros, ¿verdad? El S, su imagen especular del 2-butanol será R. Entonces, un enantiómero, cuando entra en este equipo, va a desviar hacia la derecha, signo positivo, dextrógiro, 13,5 grados. Su enantiómero, el R, va a desviar hacia la izquierda, signo negativo levógiro, 13,5 grados. O sea, si este desvía hacia la derecha 13,5 grados, su enantiómero va a desviar hacia la izquierda 13,5 grados. Y estas son las rotaciones. Y así como hemos visto que el contrario del S es el R, del D es el L, la rotación va a ser lo contrario, ¿no? Si este es más 13, este va a ser menos 13. Entonces, de esa forma, nosotros podemos encontrar esas rotaciones y cómo se expresa con este signo. Pueden no conocer el número, pero dicen este es S, y este signo más, ¿qué significa? Ah, que desvía en un polarímetro la luz polarizada a la derecha, que es dextrógeno. Esta nomenclatura, el R2-butanol, tiene este signo de acá. ¿Qué es ese signo? Es menos. ¿Qué significa? Que desvía la luz polarizada a la izquierda y también después pueden tener cuántos grados desvía a la derecha o cuántos a la izquierda. Entonces, el concepto, el R menos significa que es levógiro y el S más 2-glutanol significa que es dextrógiro y lo que acabo de explicar es parte de la nomenclatura de los estereoisómeros. Elizabeth Copa, por favor, más cuidado con tu micrófono. Gracias. Bien, entonces, aparte de tener enantiómeros con R, S o D y L, vamos a ver que también hay posibilidad de expresar el giro de esas moléculas quirales. Por ejemplo, en este caso puedo tener una glucosa, yo ya la reconozco, es la D-glucosa. Entonces, ¿por qué D? Me bajo hasta el final. Este tiene el OH a la derecha, es D. Y como reconozco que es glucosa, del D, digo, al mismo lado, alterno y alterno. Entonces, eso a mí ya me permite reconocer la glucosa. Esto hemos hecho en la clase presencial, como reconocer que esta es glucosa, reconociendo las posiciones de los OHs. Bien. Entonces puedo decir D más glucosa. ¿Qué significa? Que cuando pongo la glucosa, la D-glucosa en el polarímetro, me desvía la luz polarizada a la derecha. Es más, puedo saber cuántos grados. ¿Sí? En este otro caso, este sería su enantiómero. Si esta es la D-glucosa, su imagen especular, ¿qué sería? La L-glucosa. Si este desvía a la derecha, su enantiómero forzosamente va a desviar a la izquierda. Eso ya lo saben por la práctica. Si ponen L-glucosa en un polarímetro, va a desviar a la izquierda en los grados opuestos. Si este desvía más 52,7, este desviará menos 52,7 grados. Entonces, eso para que vayan conociendo. Otra cosa, no todos los D son más, ni todos los L son menos. Eso depende de la parte experimental. Por ejemplo, la glucosa ya sabemos que es más D más glucosa. Pero cuando ponemos la fructosa en un polarímetro, ¿qué voy a encontrar? D menos fructosa. Es decir, que la fructosa me desvía la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces esto no coincide, cuidado que crean que siempre los D son más
o los L son menos, no, son determinaciones experimentales y a veces puedo encontrar D menos o L más. No hay problema con eso. Es una medida experimental. Y también para culminar pueden encontrar que estos grados, ya los grados, no solo la desviación, pueden expresarse como alfa. Alfa es una rotación específica que expresa la rotación óptica observada en función del tamaño de la célula que contiene, de la cubeta que contiene la muestra, de la longitud de onda, la temperatura y la concentración. Entonces ahí yo tengo una rotación específica que relaciona la rotación óptica con otras variables. Entonces, les pueden decir alfa más 5,75. Entonces, ¿qué es alfa? Rotación específica. No les voy a preguntar qué, no les voy a pedir fórmula, solamente quiero que entiendan que este estereoisómero, si encuentran alfa más 5,75, digan, esta es dextrógira y esta es su rotación específica, es tantos grados. Para la imagen especular, si este es R2-metilbutanol, este será S2-metilbutanol, entonces su alfa menos 5,75 significará que es levógira negativa y que desvía los mismos grados en sentido contrario. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Os recordamos que es una mezcla racémica. Si tengo dos enantiómeros, la mezcla racémica será cuando yo ponga, por ejemplo, un mol del S2-butanol más un mol del R2-butanol. Incluso acá, fíjense, S más, ya sé que este era dextrógeno. R menos, ya sé que este era levógeno. Entonces, cuando estos están en cantidades iguales, pueden ser equimolares o en gramos, etcétera, pero iguales, yo digo que es mezcla racémica. Ya sabemos que este solito va a desviarme la luz polarizada más 13,5. El R2-butanol solito me va a desviar la luz polarizada en menos 13,5. ¿Y qué pasa cuando los mezclo en cantidades iguales? Dejan de tener rotación óptica. La mezcla 1 a 1 es un racemato, no muestra rotación óptica, no muestra actividad óptica. Y no es porque no la tenga. Incide la luz sobre el S y desvía más 13. Esa luz incide sobre el R y desvía menos 13, sí. Entonces se anulan. Y el resultado total es que más 13 menos 13 en miles o millones de moléculas se van a ir anulando y no me va a mover el reloj del polarímetro. Entonces, cuando se trate de una mezcla racémica, ya deben saber ustedes que no hay rotación óptica, no hay actividad óptica, pero no es porque las moléculas no sean activas, sino porque están mezcladas en proporciones iguales. ¿Y de dónde salen normalmente esas mezclas? De reacciones, de carbocationes. Por ejemplo, el carbocatión puede ser atacado por arriba, me va a dar un S2-bromobutano para esta reacción del buteno con ácido bromhídrico que forma un carbocatión. El bromo cuando ataca por arriba me da el S2-bromobutano y el bromo cuando ataca por abajo me dará su enantiómero, el R2-bromobutano. ¿Cuánto es la probabilidad de ataque por arriba? Es 50% y por abajo 50%. O sea, voy a tener el mismo número de moléculas S que de moléculas R en esta reacción. Es decir, voy a obtener una mezcla racémica cuando esté formando un carbono quiral, que sería este de acá. Y si meto la resultante de esta reacción a un polarímetro y quiero medir su desviación, 0. ¿Por qué? Porque es una mezcla racémica. Ese conceptito más antes de encontrar o de explicar alguna relevancia más de los estereoisómeros. ¿No hay preguntas?
Bien, tenemos un par de diapositivas más. Posteriormente ya vamos a trabajar el tema de seguramente monosacáridos, disacáridos y polisacáridos y en sus formas cíclicas, que es como se presentan en la naturaleza. Entonces, hemos visto cuán importante es la estereoisomería en la bioquímica. Hemos visto que los azúcares son quirales, son D o L, los aminoácidos también, pero también en el área de farmacia es importante la estereoisomería. Por ejemplo, en la década de los 60 teníamos un medicamento denominado la talidomida, que es este medicamento, y tiene un carbono quiral el medicamento. Entonces puede presentarse en el estereoisómero R o en el S, serían enantiómeros. Cuando sintetizamos, como hemos visto, normalmente puede pasar que obtenga mezclas racémicas, la mitad R y la mitad S. Entonces la talidomida R era un sedante, ¿sí? Pero su estereoisómero era una sustancia teratógena, es decir, que causaba malformaciones congénitas. Entonces al principio no habían separado el R del S, y les daban como sedante a las mamás que estaban gestando talidomida para evitar esos efectos de náuseas, de nervios, etcétera. Entonces les daban talidomida a las mamás en gestación, pero empezó a hacer efecto el otro isómero y causó muchas malformaciones. Entonces han nacido muchos niños sin manitos o con manos muy pequeñitas y pasaba lo mismo en los pies. Esto en las décadas del 60 ya se han presentado estos casos y se retira del mercado el medicamento, ¿no? Entonces eso es importante conocer. A veces no es solamente hacer una reacción y obtener, sino que lo caro de un medicamento está en separar el isómero, el enantiómero R del S, ahí se encarecen. Y uno de los estereoisómeros puede ser medicina y el otro un veneno o matar o causar, como en este caso, malformaciones o tener menos actividad, como vamos a ver enseguida. En el caso del naproxeno, el isómero S es seguro de consumir y el R es una toxina para el hígado. ¿Sí? Entonces, este es toxina y este es antiinflamatorio. Son imágenes especulares, ¿sí? Ahí está el carbono quiral, lo estoy señalando. Entonces, uno de los enantiómeros será antiinflamatorio, naproxeno, y el otro una toxina. Entonces, separarlos es complicado cuando se sintetiza, pero solamente pueden comercializar el estereoisómero S, porque el otro va a hacer daño al cuerpo. Y ese es el carbono quiral del naproxeno. Ustedes incluso si le sacan un screen pueden ver si es R o es S, porque aquí les faltaría el hidrógeno, que deben dibujarlo y ya tienen que si este sale, el hidrógeno está entrando y pueden fácilmente identificar si es R o es S. La warfarina, un anticoagulante, uno de sus isómeros es mucho más potente que el otro. El S tiene de 4 a 5 veces mayor potencia que el R. En este caso, aunque no es riesgoso, no es toxina ni nada el otro, pero tiene menos efecto. Entonces ahí pueden seguramente encontrar diferentes calidades dependiendo cuán buena ha sido la separación de los estereoisómeros. Entonces aquí tienen el carbono quiral, este es el R, y el mismo carbono quiral, este es el S, y en ese caso tendríamos nosotros que el S tiene una actividad mucho más potente que el R. Entonces, en fármacos van a encontrar un montón de estereoisómeros. Incluso el ibuprofeno, el fármaco creo más conocido desde la pandemia, tiene un estereoisómero carbono quiral R y su estereoisómero será S,
¿Qué es lo que pasa acá? Simplemente es más barato porque uno de los estereoisómeros se puede convertir enzimáticamente en el S. Entonces no es toxina en el caso del ibuprofeno. El R se convierte en el S y el S actúa como antiinflamatorio. Entonces simplemente eso para que vean la importancia de la estereoquímica, no solamente en la bioquímica, sino también en el campo de la farmacia. Bien, entonces ya la próxima clase vamos a trabajar con los monosacáridos, esas dos tablas de aldosas y cetosas, las vamos a usar y vamos a empezar a dibujar los ciclos. Eso ya conocen ustedes como es una reacción de hemicetal o hemiacetal, ya hemos visto. Vamos a volver a usar ese concepto para transformar una glucosa de cadena lineal a ciclo, una ribosa de cadena lineal a ciclo, etcétera, una fructosa lo mismo. Y vamos a conocer primero la nomenclatura y los ciclos de los monosacáridos. Y luego vamos a unir esos ciclos para formar disacáridos y para formar polisacáridos. Ese es el objeto de estudio. Estaríamos entrando a carbohidratos, pero dentro de ellos, particularmente haciendo énfasis en los monosacáridos, sus formas cíclicas, para construir disacáridos y para construir polisacáridos. Eso para las siguientes clases, para quienes quieran repasar un poco antes de lo que avanzamos. Si no tienen ninguna duda, más les agradezco la presencia y nos estaríamos encontrando la siguiente semana en nuestra clase normal. Muchas gracias y hasta luego.